buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión, Consultorio Jurídico. Vamos a analizar los últimos acontecimientos que ha ocurrido en Haití y su impacto en toda la región. Nos acompaña el profesor Luis Trejo, profesor universitario, conocedor del tema. Doctor Trejo, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, y a toda la audiencia de este programa. Doctor Trejo, ¿a qué se debe esa inestabilidad política que se vive en Haití? Víctor, no se puede desconectar la inestabilidad política con la crisis económica, profunda crisis económica que vive la nación centroamericana o caribeña. Tenemos que ver que Haití en los últimos 20 años ha tenido 35 presidentes o jefes de Estado. Unos han sido derrocados, otros no terminan sus mandatos, ha habido golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, y eso se debe a una frágil institucionalidad. Haití no ha logrado todavía consolidar su institucionalidad política desde la Guerra Fría. Ustedes deben recordar con estas largas dictaduras de Papa Doc y Sonny Doc, que fueron dos tiranos que se dedicaron a saquear la isla, pero también a acabar con cualquier tipo de postura progresista democrática al interior de la isla. Eso terminó afectando gravemente, digamos, la consolidación de sus instituciones y lastimosamente no hemos visto un proceso político de largo aliento que facilite o posibilite que estas instituciones vayan madurando, sino que cada vez que tenemos estas interrupciones en los mandatos presidenciales o de los primeros líderes del Estado, lo que vemos es el freno del crecimiento de la institucionalidad o del desarrollo. Entonces esto, si tuviéramos que usar una metáfora, en Haití la institucionalidad va dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, dos pasos para adelante y dos para atrás. Y eso hace que estén prácticamente una especie de bicicleta estática con respecto al tema de la evolución institucional. Y a eso súmale, Víctor, una profunda crisis económica. Haití no tiene o no cuenta con las capacidades de infraestructura para generar la riqueza que se necesita no solo para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, sino para el propio funcionamiento del Estado. Entonces es una especie de círculo vicioso que se ve profundizado cada vez que también en el Caribe se presenta algún tipo de desastre natural en clave de huracán, tormenta, etcétera, etcétera, que golpea la frágil infraestructura y los nacientes ciclos económicos que se están desarrollando en la isla. Doctor Trejo, ¿y cuál es el impacto que ha tenido todo este proceso de la Guerra Fría en la incidencia de la situación actual de Haití? Bueno, lo primero fue la instalación de la dictadura de Papa Doc bajo el auspicio de los Estados Unidos, con ese ánimo de frenar cualquier posibilidad de expansión o de crecimiento del comunismo. Eso también hizo que Papa Doc gobernara la isla a su antojo, ¿verdad?, atendiendo más a algunos intereses, muchos de ellos extranjeros, y no a los de su propia nación. Una vez se acaba la Guerra Fría, su hijo, Sonny Doc, se exilia en Europa, que eso también es como algo que nos debe interpelar, es decir, los países del primer mundo y estas democracias tan desarrolladas, ¿por qué terminan siempre configurándose como unos buenos refugios para estos tiranos, no solo los latinoamericanos, sino también asiáticos y africanos? Y Sonny Doc se llevó toda la riqueza, que era la riqueza del Estado, se la llevó para Francia y allá está viviendo sin haber nunca asumido ningún tipo de responsabilidad penal. En ese sentido también lo que hay que ver, Víctor, es que toda esa generación de líderes democráticos, de jóvenes que durante la Guerra Fría también buscaban era la ampliación de la democracia en Haití, el desarrollo institucional, fueron asesinados o exiliados, y en ese contexto Haití perdió a toda una generación de líderes que hubiera impactado a inicios de este siglo o finalizando la Guerra Fría. Y eso, cuando hablo de impacto, es un impacto positivo en términos sociales e institucionales, porque hubieran podido o facilitado el avance de la isla hacia otros contextos distintos a los cuales hoy está viviendo. Doctor Trejo, usted dijo en la respuesta a la primera pregunta
que en los últimos años recientes Haití ha tenido más de 30 presidentes. ¿Cuál ha sido la reacción o la preparación que ha tenido Haití para que casos similares no se vuelvan a presentar? O sea, ¿ha tenido la madurez, la preparación para hacerlo o simplemente han continuado las cosas de la misma manera? Es muy difícil, Víctor, que haya la posibilidad de anticipar estos hechos y generar algunos planes de choque en la medida en que, nuevamente, la institucionalidad es muy débil y estamos hablando de un país en el cual el 60% de sus habitantes vive por debajo de la línea de pobreza, es decir, por la miseria, son miserables. Ahí es muy difícil que tú logres articular una sociedad civil, ¿verdad?, que le interpele al Estado en cuanto no solo cómo administra el territorio y los recursos, sino también buscando la cualificación democrática de la nación, porque la gente realmente, Víctor, está gestionando el día a día, está resolviendo el día a día y no tiene la posibilidad de pensar horizontes más allá de la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, nuevamente estamos en este círculo vicioso del cual no puede salir Haití y que se evidenció recientemente que hubo presencia de las Naciones Unidas, de una misión de Naciones Unidas que estuvo un tiempo prudente tratando de no solo de sostener la paz, sino de generar algún tipo de institucionalidad como la policía, pero fue insuficiente. O sea, el tiempo que estuvo Naciones Unidas en la isla no alcanzó para la labor tan titánica que necesitaba desarrollar. Y lo otro es que se necesitan planes de muy largo aliento que sobrepasen mandatos presidenciales, es decir, tiene que haber un plan de estabilización y de desarrollo de Haití de 20 años, de 30 años, con unos indicadores de medición que sean evaluados con cierta periodicidad y se necesita el acompañamiento internacional, pero permanente, porque ya se ha demostrado que Haití no puede en estos momentos o no cuenta con las condiciones para garantizar el desarrollo no solo del Estado, sino también de la sociedad. Entonces, doctor Trejo, ¿cuál debe ser el papel o el aporte que deben tener esos organismos internacionales como la ONU, la OEA, frente a los desafíos que debe tener Haití? Pues lo que esperaría uno, Víctor, es una intervención integral en Haití. Y cuando se habla de integral es política, social y económica. Es decir, eso es una triada que tiene que avanzar de manera simétrica. Si una se desarrolla en detrimento de la otra, no hay posibilidad de que se supere esto. Y lo otro es que necesitamos que esa intervención, como te decía anteriormente, sea de un periodo de tiempo prolongado y eso tiene que ser acordado con los habitantes de Haití. Doctor Trejo, vamos a unos muy cortos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. En Barranquilla los sueños no se detienen y gracias a tu compromiso podemos ejecutar las obras que transforman vidas. Realiza el pago de tu impuesto predial en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Información importante para los usuarios de Tránsito del Atlántico. Pueden pagar su derecho a tránsito vigencia 2021 sin intereses moratorios hasta el 9 de julio. La mejor ruta es estar al día. Gobernación del Atlántico. Tránsito del Atlántico. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho.
Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Regresamos a consultorio jurídico conociendo la situación actual de Haití y sus implicaciones. Doctor Trejo, en el pasado se han presentado otros hechos donde presidentes de Haití recientemente han sido asesinados. No, lo que hemos visto es derrocamientos, intentos de golpe o golpes de Estado. Algunos mandatarios que por diversas razones no han terminado sus periodos de gobierno, pero no habíamos visto un magnicidio. Es decir, ya este es como lo más extremo o la forma más extrema de interrumpir un gobierno. Eso no se había vivido y marca un antes y un después, creo yo, que en la historia reciente también de la región. Pero doctor Trejo, durante muchos años, 30, 40 años, sigue la misma situación en Haití, siguen habiendo derrocamientos, ahora, y algo más grave, asesinado un presidente en ejercicio, pero esas medidas que usted dice del acompañamiento de la OEA, de la ONU, no se han visto en tantos años y ahora estamos peor. Esas medidas no han sido suficientes para atender ese dolor que nos produce a nosotros la situación que vive el pueblo de Haití. Pues sí, yo lo que creo, yo no subvaloraría ese tipo de intervenciones, lo que creo es que sí hay que evaluarlas y como te decía anteriormente, Víctor, yo creería que esto tiene que ser de largo aliento, esto no pueden ser 8 años, no pueden ser 7 años, sino que aquí hay que pensarnos horizontes temporales de 30 años quizás, por lo menos 20, y como te decía anteriormente, con unos indicadores para evaluar la intervención, pero esto también demanda un acuerdo con las élites haitianas, es decir, con los partidos políticos haitianos que tienen que aprobar, porque Haití no es una colonia ni lo podemos mirar de esa manera, es un estado soberano que tiene una profunda crisis, pero que debe también entonces participar de esa especie de reconstrucción institucional, social y económica del territorio. Y en este sentido, para mí las Naciones Unidas siguen siendo el gran foro desde el cual debe iniciarse esa intervención, porque hoy por hoy lo que vemos es que es necesaria esa participación internacional en Haití. Realmente, si no sucede así, lo que vamos a tener es Haití como un estado a la deriva que va a seguir generando problemas no solo para República Dominicana, sino también para la región, porque golpea las mediciones que tú hagas para el territorio en términos de pobreza, de desempleo, de desigualdad. Ahí aparece Haití y además hay un principio de corresponsabilidad y de solidaridad internacional. Debe haber, por eso te digo yo, un plan, pero un plan de largo aliento. No puede ser solo para ir a mantener, digamos, un equilibrio en términos de seguridad, sino también para generar desarrollo local. Doctor Trejo, está viviendo América Latina una situación difícil en varios países, Nicaragua, Colombia, Argentina, muchos países. ¿Cuál puede ser el impacto que pueda tener este hecho en Haití frente a sus vecinos en las islas y frente a América Latina? Pues Víctor, más allá del mal precedente, ¿verdad? De esto de que haya sucedido un magnicidio con una planeación y una antelación, como lo hemos venido descubriendo a retazos, por lo que nos está mostrando la prensa de investigaciones de organismos de seguridad. Realmente el impacto no es mayor, Víctor. Esto sucede en Haití precisamente por la debilidad institucional de ese país. Yo no creo que lo vivamos en otro territorio de la región, pero sí haría parte porque el asesinato del presidente Moise tiene un contexto de movilización social también importante. Hubo varias oleadas de movilizaciones en contra de su gobierno y ahí sí podemos leerla o inscribir esas movilizaciones dentro de una inconformidad o convulsión social que está viviendo el continente
en distintos países, de casos emblemáticos, Chile, que desemboca en una nueva constituyente, pero también pasó en Ecuador, lo que estamos viviendo o vivimos recientemente en Colombia, lo que está pasando en Nicaragua y lo que está pasando en Cuba, que también nos interpela en el sentido primero de acabar con el mito de que la represión ciudadana es casi que patrimonio exclusivo de la derecha, no, también la izquierda reprime, hay regímenes como el nicaragüense y el cubano que se niegan a dialogar con sus ciudadanos, y también vemos esta salida fácil de los regímenes, tanto derecha como izquierda, de culpar a conspiraciones internacionales de lo que sucede en sus territorios, y una fórmula muy fácil y eficiente para evadir responsabilidades particulares, y en este término responsabilidades políticas. Pero lo que hay es una convulsión, y lo que tendríamos que preguntarnos es qué ha pasado con nuestros gobiernos. Aquí ha habido una falla de los gobiernos que no, es decir, tenemos administraciones que gobiernan de espaldas a la gente que los elige, es decir, no interactúan con los ciudadanos, no les consultan de manera más recurrente las decisiones que van a tomar, y bueno, hoy por hoy vemos una ciudadanía que, creo yo, impulsada por las redes sociales, por la facilidad de comunicarte y de tejer redes, sale a la calle a quitarle o a reclamarle a los estados o a los gobiernos los derechos que sienten que les están siendo negados o que se ven amenazados por decisiones de estos gobiernos. Doctor Trejo, ¿podría haber algunas consecuencias internacionales para Colombia? El hecho que algunas de las personas que presuntamente participaron en los hechos hayan sido ex soldados colombianos. Pues Víctor, no va a haber una responsabilidad. Lo que sí puede suceder es que hay un desmejoramiento en la imagen internacional del país. Si tú ves la reacción del gobierno colombiano, ha pasado como de la cautela al principio a una fase de colaboración plena. Es decir, vimos al presidente Duque diciendo sí, los colombianos que estuvieron allá participaron del magnicidio, y nosotros podemos colaborar en lo que ustedes necesitan. De hecho, Colombia le está diciendo a Haití, le ha reiterado varias veces que quiere ir no solo a darle asistencia a esos connacionales, así hayan delinquido, siguen siendo ciudadanos colombianos, sino también a ponerse al servicio de las autoridades haitianas para colaborar en lo que pueda. Entonces, más allá de lo que suceda en términos de imagen, no va a haber una sanción, porque no puedes tú conectar a los ex militares con el gobierno colombiano, es decir, que haya habido una participación del Estado colombiano, lo que fueron ciudadanos colombianos. Aquí sí debe haber un debate de fondo, y si quieres después de la pausa podríamos conversar sobre eso. Precisamente, doctor Trejo, vamos a una pausa para comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico con el doctor Luis Trejo y conociendo un poco la situación de nuestros vecinos y hermanos haitianos. Doctor Trejo, ¿conoce usted algo sobre la situación de algunos connacionales que viven en Haití, que están siendo estigmatizados por ser colombianos y como posibles estar posiblemente involucrados en los hechos que originaron el asesinato del presidente, y algunos han manifestado su preocupación sobre su vida, su seguridad en ese país? Pues Víctor, lo que hemos visto por prensa es que lastimosamente connacionales estaban en Haití trabajando de manera legal en otro tipo de actividades distintas a la seguridad, han sido estigmatizados por la población, ya que asumen a los colombianos como los que ejecutaron este magnicidio. Lo que uno esperaría en este caso, primero, es que ojalá las autoridades de Haití salvaguarden, ¿verdad?, la integridad de los que no están involucrados en esto, pero también que se moviera rápidamente la Cancillería a brindarle garantías a esos ciudadanos, no solo si quieren permanecer en la isla, sino para salir de ella, porque yo creo que no hay condiciones hoy por hoy para desarrollar actividades laborales en ese territorio. Y esto no solo está pasando, Víctor, con los colombianos, con los latinoamericanos en general. Había una especie de cacería de brujas, porque se asume que en esta conspiración participaron nacionales de distintos estados latinoamericanos. Entonces, si uno
percibe que el Estado haitiano o el gobierno haitiano no garantiza esa seguridad, pues debiera la Cancillería ya estarse moviendo para contactarlos y, en la medida de lo posible, sacarlos de la isla, con todas las garantías del caso. Doctor Trejo, usted dijo que estos organismos internacionales pues deben darle acompañamiento integral a Haití para ayudarlo a salir de la crisis. Pero ese acompañamiento se lo han dado durante 30, 40 o más años y sin embargo, 2021 asesinan a sus presidentes. ¿Hay que seguir insistiendo en ese acompañamiento o ya hay que hacer algo más para mirar hacia adelante y tener una solución de fondo a los problemas de Haití? Víctor, si con el acompañamiento ha habido todos los problemas que hemos visto, ¿te imaginas lo que sucedería sin esa presencia internacional? El escenario es bueno, caótico y espeluznante, por así decirlo. Yo lo que creo es que hay que evaluar en qué se ha fallado para mejorar esa intervención. Y nuevamente te digo que no puede, lo que pasa es que si tú revisas en el tiempo han sido intervenciones que se cortan. Es decir, a una misión le sigue otra, pero debemos generar una intervención de largo aliento, de muy largo aliento. Yo realmente es la única salida que veo, Víctor, porque es que si bien Haití es un Estado soberano, no cuenta con las herramientas para garantizar el desarrollo del territorio y de su sociedad. Y ahí es cuando hay una corresponsabilidad internacional de velar por lo menos de mantener unos mínimos humanitarios activos ahí. Doctor Trejo, ¿y qué responsabilidad tendrían pues, los partidos políticos, y no solamente los partidos políticos, sino los mismos haitianos que conocen la situación y la han soportado durante muchos años? O sea, ¿qué responsabilidad tiene pues no simplemente decir esto pasó y hay que tomar medidas, pero sigue pasando? ¿No habría responsabilidad para ello e inclusive para los organismos como la OEA y la ONU? Pues claro que la hay, Víctor. Cada pueblo es el responsable de su destino, pero también tú debes entender que hay unas condiciones muy particulares. Cuando tú tienes una población viviendo, el 60% de tu población vive por debajo de la línea de pobreza, o sea, ni siquiera es que sean pobres, están por debajo de la pobreza, en la miseria, es muy difícil que tú le pidas a esa ciudadanía que vote a conciencia, que piense en una Haití a 20 años, que se imagine un futuro. No hay posibilidades, no hay posibilidades, Víctor. Tú votas por lo que te pueda resolver las necesidades en el día a día. Y es posible entonces que tengamos también redes de clientelismo y de corrupción que en época de elecciones hacen lo que hacen. También hay mucha corrupción electoral. De hecho, el presidente Moïse llega en reemplazo de un presidente que fue destituido precisamente por haber hecho un fraude en las elecciones. Y ahí es cuando uno dice, bueno, sí se necesita acompañamiento. Doctor Trejos, muchas gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos para entender mejor la situación de nuestros hermanos haitianos que esperamos puedan solucionar pacíficamente sus problemas. Muchas gracias, doctor Trejo, por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes y siempre a la orden. Y a ustedes, televidentes, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en un próximo programa de Consultorio Jurídico.